¿Sí? Bueno, buenas tardes a todos. Ahora sí vamos a dar comienzo. Bienvenidos. Esta es la jornada de apertura del Diploma Superior en Organización de la Sociedad Civil. El diploma forma parte del área Estado y Políticas Públicas. Es una propuesta de investigación y de formación. Este año comenzamos la cohorte número 19. Hace ya 19 años que estamos llevando adelante esta propuesta de formación de posgrado, y este año en particular queríamos comenzar comenzar el debate trayendo un tema que obviamente es fundamental para nuestra propuesta, que tiene que ver con pensar la sociedad civil argentina hoy a partir de sus demandas y sus formas de protesta, justamente esto que nos interpela cotidianamente como ciudadanos y como investigadores. Nos acompañan para dar este debate la doctora María Esperanza Casullo, que se encuentra conectada de forma remota desde Río Negro, desde Neuquén, perdón. María Esperanza es doctora en Ciencias Políticas por la Universidad de Georgetown y es profesora regular de la Universidad de Río Negro. También nos acompaña la doctora Virginia Manzano. Virginia es doctora en Ciencias Antropológicas por la Universidad de Buenos Aires, por la Facultad de Filosofía y Letras. Es investigadora del CONICET y profesora de la Facultad de Filosofía y Letras. Y el doctor Sergio De Piero, que es doctor en Ciencias Sociales por la Universidad de Quilmes y coordinador académico del Diploma Superior en Organización de la Sociedad Civil. Le vamos a dar la palabra a ellos. Primero que nada, gracias por estar acá, gracias por participar de esta videoconferencia, y le vamos a dar la palabra a María Esperanza, que está conectada en forma remota, para que comience con su exposición. Vamos a hacer una ronda de exposiciones de 20 minutos cada uno aproximadamente, y luego vamos a abrir el debate a todos los participantes que están acá hoy presentes con nosotros y a los que están conectados vía web, que pueden hacer sus comentarios por el chat que tienen en la plataforma. Así que, si María Esperanza, cuando quieras, podemos comenzar. Hola, María Esperanza, ¿nos escuchás? En este momento tenés el mic tachado, por eso no te escuchamos. Bueno, si les parece, vamos a empezando. Sergio, ¿empezás vos? ¿Sí? Bueno, bienvenidos, muchas gracias. Disculpen la demora por empezar, a los que están aquí presentes y los que están conectados, cursantes del diploma. Que, como decía Agus, coordinadora real del diploma, yo la estoy acompañando ahora. En los últimos años está en manos de Agustina, así que es responsabilidad de ella. Como decía Agus, este diploma empezó en una Argentina bastante distinta, en el año 2000, incluso con una visión que teníamos todos de la sociedad civil con algunas particularidades, y en un momento que nos interesaban tal vez otros temas, ¿no?, respecto de la sociedad civil, donde la conflictividad, el tema de la protesta, sobre lo que nos convocaba hoy, yo quería decir alguna cosa nomás, empezaba a llegar desde en el caso argentino, desde la periferia hacia el centro, digamos, ¿no? Las protestas habían ido creciendo desde el año, si bien por supuesto tenemos muchas experiencias previas, pero habían crecido desde el año 95-96 a partir de la agudización de la cuestión social, ¿no?, que había sido la gran protagonista de la movilización social, de las organizaciones y de los movimientos en Argentina,
y en América Latina, digamos, ¿no? Por lo menos en Sudamérica. Habíamos hecho un trabajo hace mucho tiempo comparando los temas de movilización y las formas de movilización en varios países de la región, y lo que veíamos era que se repetían ambos casos, digamos, ¿no? ¿Quiénes eran los movilizados? Los estatales, sindicatos industriales, en algunos casos donde había mayor desarrollo industrial, que habían entrado en crisis, economías regionales y los que estaban afuera, los desempleados, ¿no? En algunos países, además, esa movilización estaba también protagonizada en torno de la cuestión social, en torno de la tierra, ¿no? Una movilización que en Argentina llega un poco más tarde, que existe, pero que es más pequeña, menos visible de lo que era en Brasil, claramente, en Bolivia, en Colombia, ¿no? Entonces, más allá de las particularidades de cada país, lo que parecía muy claro es que había muchos elementos conjuntos, ¿no?, respecto de qué era lo que movilizaba. Del mismo modo que para ese año 2000 había un cierto, digamos, discurso oficial respecto de lo que se esperaba de la sociedad civil, ¿no? Es decir, el modelo de reforma del Estado que se lleva adelante durante la década del 90 delega en la sociedad civil una idea de respecto a que puede llevar adelante la resolución de la cuestión social, ¿no? Digamos, piense que todavía el tema de la informalidad en el empleo, si bien es alta, ya comienza a ser alta en muchos países, no está en la agenda, digamos, ¿no?, como preocupación clave. Como preocupación está el tema de la pobreza. Entonces, de la mano de las políticas focalizadas, ¿no?, de la atención directa, de la idea de beneficiario, de la idea de población objeto, hay un desarrollo muy grande de parte de los organismos internacionales y de los gobiernos de poner a las organizaciones sociales como efectoras, ¿no?, de programas sociales diseñados a escala, muchas veces los famosos enlatados, digamos, que llegaban a los países para que se aplicaran. Una participación muy micro, muy acotada a la implementación, no en el diseño, y que tenía tras de sí la idea de que la cuestión social se resolvía, ¿no?, digamos, en lo social, ¿no?, y no en el involucramiento político y económico. Me parece que las crisis que vamos a ir viendo en muchos de nuestros países, ¿no?, particularmente en Ecuador, en Bolivia, en Argentina, desde finales del siglo XX a principios del XXI, ¿dije Bolivia? Si no, sí, lo dije Bolivia. Me parece un caso muy relevante. Son crisis que afectan al sistema político y que generan enorme inestabilidad a los presidentes, pero son crisis en lo social, digamos, ¿no? Son crisis que estallan en torno de la cuestión social y que hace que esas políticas que parecían contener la demanda social comienzan a desarmarse, digamos, ¿no? Yo no sé si inicialmente, incluso durante toda la década, cuánto cuestionamiento hay al modelo neoliberal, me parece que es otra discusión. Lo que queda claro es que estalla la idea de que lo social se resuelve en lo social. Eso desborda, ¿no?, y es donde aparece la discusión claramente política y la discusión, en muchos casos, respecto de lo económico, ¿no? Entonces, en ese marco hay otras organizaciones que empiezan a tomar relevancia, digamos, en el ámbito de una sociedad civil que, yo vi que María había hecho unos cuadritos, así que veremos ahí un poco, para conocer un poco más, pero que se caracteriza la sociedad civil de buena parte de la región, perdón, el localismo argentino, en Argentina claramente por la diversidad, por la vastedad, ¿no?, por abarcar una enorme cantidad de temas, ¿no?, una casi interminable cantidad de temas en torno de los cuales los ciudadanos y las ciudadanas deciden organizarse para resolverlo, demandarlo, encararlo, defenderlo, protegerlo, lo que fuere, a lo largo de todo el siglo XX, con la primacía de la política, digamos, ¿no? No puede ser el siglo XX un siglo donde lo político, los partidos políticos probablemente, van a tener un rol muy relevante en torno de direccionar la acción social. Bueno, esa crisis que comienza con las dictaduras de los 70 y que sigue con las reformas de los 90, que le quitan al Estado una gran cantidad de recursos, ¿no?, de intervención en lo social, hace que comiencen a aparecer dinámicas sociales con algunos niveles de autonomía respecto de lo estatal, ¿no? Tal vez lo fundante, o por tomar un hito claro, no sé si fundante en la historia latinoamericana, que es el movimiento de los sin tierra en 1980, cuando comienzan a tomar una decisión política, ¿no?, no optando políticamente, por decirlo de un modo, ¿no? En ese caso particular, el apoyo de un sector de la Iglesia Católica, pero claramente tomando una decisión política, nada menos que respecto de la tenencia de la tierra, pero no en las formas
como solía decirse, tradicionales de hacer política, sino esto que también se dijo en algún momento, la nueva forma de hacer política. Me parece que los Sin Tierra marcan ahí un hito y marcan un ejemplo también para muchas otras organizaciones vinculadas al tema de la tierra, vinculadas al tema del campesinado, vinculadas a la cuestión indígena, pero no solamente a ellos, digamos, ¿no? Que comienzan a copiar esa idea de desarrollo político de parte de las organizaciones sin necesidad de convertirse en una estrategia política, ¿no? Parece que hay muchas cosas para decir ahí, pero digo, entra un poco en crisis esa idea de que la resolución de nuestros temas pasa por una decisión política. Esa autonomía que nace allá en los 80, que se reafirma en el 94 con la aparición del zapatismo, 94, ¿no? 94, primero de enero, del zapatismo mexicano, con dinámicas distintas pero con una misma lógica. No está la revolución como faro, ¿no? Recuerden que los zapatistas se hacen llamar a sí mismos rebeldes y no revolucionarios. Y un elemento que también va a atravesar una gran cantidad de organizaciones, dijimos la autonomía como un tema relevante, la cuestión de la territorialidad, ¿no? El territorio como un lugar donde se construye y como un lugar que genera identidad, ¿no? Y las prácticas territoriales que alimentan también, en el caso de Argentina con el movimiento piquetero, el diverso movimiento piquetero, alimentan también una dinámica de prácticas distintas y de organización política distinta, ¿no? Una referencia al territorio. Varios autores han señalado, ¿no? De alguna manera, con la crisis industrial, el peregrinar desde las fábricas hacia los barrios, ¿no? Entonces, hay ideas que nosotros no nos las podemos imaginar. Fábricas con 5.000 personas trabajando, ¿no? Probablemente San Pablo siga teniendo algo de eso, pero eso en Argentina no existe ya, digamos, ¿no? Esa cantidad de gente junta y por lo tanto en procesos de socialización particulares. Entonces, esa idea, esas dos ideas me parecen centrales, la autonomía respecto de lo político, aunque no renuncian a lo político, y la territorialidad, que también marca la integración, son los movimientos relevantes en esa transición de los 2000, digamos, ¿no? Y que me parece de alguna manera van enmarcando la agenda propia y la agenda política del siglo XXI, ¿no? Hay un dato que me parece medio pintoresco, pero es relevante. El Foro Social Mundial, que nace en San Pablo, en el 2000 justamente, que se hace la primera reunión en San Pablo, en Porto Alegre, es un nucleamiento diverso, extremadamente heterogéneo de organizaciones sociales de todo tipo, ¿no? Pero que se afirma como movimientos sociales, ¿no? En 2007, si no me equivoco, la van a clausurar Hugo Chávez y Lula da Silva, ¿no? Es decir, hay un momento en el cual hay una politización en definitiva partidos políticos tradicionales en su estructura, nuevas en sus formas de interacción, comienzan a tener un protagonismo clave, porque de alguna manera esos partidos, eso que difusamente podemos llamar el populismo, digo difusamente en el sentido que hay variaciones en sus formas, María Esperanza es una experta en el tema, puede decir mucho más, esos populismos son los que mal, bien, más o menos, incompletamente toman esa agenda, ¿no? en el siglo XXI y llevan adelante algunas de esas demandas, decididamente algunas de esas demandas, pero donde me parece que hay una relectura, ¿no? Me parece un tema bastante interesante. Boaventura de Sousa Santos fue en ese sentido es un politólogo portugués que pone mucho énfasis en la idea de la importancia de la autonomía de las organizaciones respecto del mercado y respecto del Estado, pero fue un momento en el cual las organizaciones redefinieron los niveles de autonomía, ¿no? Redefinieron esos niveles en tanto la protesta, el territorio, la autonomía les había dado una identidad. Y me parece que la misma protesta fue generadora de identidades, ¿no? Especialmente en las organizaciones que surgen en la emergencia, ¿no? Donde se juntan, mucha gente ha sufrido cosas iguales en muchas etapas de la historia y no necesariamente se han juntado, digamos, ¿no? Hay procesos sociales que hacen que esa gente se reúna. Ponemos siempre el caso, hemos hablado una vez con María Esperanza, la cuestión de las víctimas, ¿no? Hoy las víctimas se juntan para reclamar. Eso no existió siempre, ¿no? Y claramente el caso de los organismos de derechos humanos, las madres de Plaza de Mayo, marcan un poco la agenda. Pero hay víctimas de distintos hechos
de tragedias, choques de trenes, incendios, el submarino, pienso en los incendios de shopping que hubo en Paraguay, en Perú, genera una solidaridad de las víctimas que hace que busquen, ¿no?, entre ellos encontrar una solución a su reclamo, potenciar cosas distintas buscan, ¿no? También fortalecer esa identidad. Entonces, me parece que hubo un momento clave. Nosotros con Agustina estamos llevando adelante un trabajo de investigación desde hace 1 año y medio, 2 años casi, respecto a, nosotros lo hemos llamado así, no sé si es correcto, leyes que responden a demandas sociales, ¿no? Entonces, fuimos leyendo todas las leyes que se aprobaron durante los gobiernos de Néstor Kirchner y de Cristina Fernández, y fuimos sacando las que para nosotros respondían a una demanda instalada en la sociedad civil. Todas las leyes responden a demanda, digamos, no son para legislar sobre Marte, ¿no? Pero aquellas que teníamos que había un colectivo de la sociedad civil organizado reclamando por ¿y qué va? De leyes que tienen que ver con los derechos humanos, el campo de la salud, que fue el campo decididamente donde más hubo respuestas legislativas a las demandas, y estos campos de temas particulares, temas del trabajo, jubilatorios. Bueno, la lista la verdad que es bastante larga. Nosotros contamos 54 leyes, un universo pequeño sobre las 10.000 leyes casi que se aprobaron, pero nos parece interesante analizar qué pasa ahí, ¿no? Y lo que vemos ahí es que detrás de esas 54 leyes, en el 98-97% de los casos, hay algún tipo de organización social reclamando, ¿no? Y esto hace a la caracterización, no podríamos extenderlo, universalizarlo, de la sociedad civil argentina, una sociedad civil bastante movilizada, ¿no? Que sale a movilizarse de diversos campos ideológicos, salen a movilizar y ocupar la calle. Cuando el kirchnerismo en su etapa final tuvo varios problemas, digamos, en su conexión con otros sectores sociales, probablemente los que no lo habían votado, pero sectores sociales al fin, bueno, tuvo 3 cacerolazos opositores que cuestionaron las políticas públicas. Así que la ocupación del espacio público de la protesta es una herramienta ya socializada, democratizada, ¿no? La usan todos por igual, ¿no? Antes decíamos, no, bueno, la protesta es la herramienta de los pobres, que no tienen otra herramienta, usan esa para visibilizar. No, los sectores medios altos incluso, pensemos en el caso de la 125, que fue en Argentina una resolución que afectaba a las retenciones agropecuarias, también movilizó sectores de diversos espacios. Entonces, una utilización clara, y respecto de las leyes, nos parecía interesante ver cómo las organizaciones portan esa demanda, ¿no? Pensemos en los temas de salud, algunos muy particulares, pienso en la ley para los celíacos, para que se identificaran los alimentos, etcétera. Pero nos parecía bastante interesante cómo el peso del sistema político para convertir eso en una política, digamos, ¿no? Y eso es la etapa siguiente que queremos completar de la investigación, la etapa quali, que es la etapa de cómo se produjo desde la organización, presentó la demanda hasta que eso se convirtió en una ley, hasta que eso se implementó en una política, después se reglamentó, ¿no? Todavía hay un entramado en el cual eso es articulación de todo tipo, ¿no? A veces colaborativa, a veces conflictiva, desde luego, pero es un tipo de articulación, digamos, ¿no? Lo que otros autores lo toman del video de la incidencia. No nos parece tanto que sea una dinámica de la incidencia, como por afuera, ¿no? Sino que hay un involucramiento de sectores, porque además, cada vez más los movimientos sociales entran y salen del sistema político, con diputados, con secretarios de Estado, ¿no? Directores, todo el tiempo están involucrados con la burocracia estatal, en Argentina y en otros países. Entonces, la idea de la incidencia por afuera, que la sociedad civil va, golpea y después se va, no es tan claro. Más bien está dentro, entra y sale, digamos, ¿no? Y la misma clase política busca legitimarse. Clase política es un término espantoso que un politólogo no debería utilizar. El sistema político también necesita relegitimarse e ir hacia la sociedad civil y buscar una cosa. No hay manera de articular. Creo que se plantean bastantes discusiones interesantes a partir de eso, a partir de un cambio de ciclo en la región, digamos, que ya me parece que es necesario bautizarlo de ese modo, digamos, ¿no? Han ganado gobiernos de otra orientación política en varios países, o han asumido la presidencia sin ganar,
como en el caso de Brasil, y me parece que eso también redefine los movimientos políticos, en particular todos aquellos que se habían vinculado a aquellos partidos políticos y hoy viven una cierta situación de orfandad, pero por lo tanto lo que nos interesa es cómo va a funcionar la dinámica política, porque la sociedad civil sigue reclamando. Si las demandas no sean, y si algunas se solucionaron, un montón no, y algunas, como dicen los psicoanalistas, surgen nuevas, digamos, a la satisfacción de ciertas necesidades. Entonces, lo que me parece interesante, sobre lo que no quiero decir mucho, porque es muy poco el tiempo que ha pasado, es qué va a suceder en esa dinámica de articulación, ¿no? Tentados, y porque alguien nos tentó, a Agustina y a mí, para que avancemos sobre esta misma dinámica en el gobierno actual del presidente Mauricio Macri, lo que vimos es que muchas de esas demandas en los términos legislativos entran por los diputados o los senadores opositores y no por los oficialistas, digamos, ¿no? El tratamiento viene por fuera y no por dentro, incluso mirando los tipos de, incluso ha habido vetos de dos leyes. Bueno, veremos si es una forma novedosa también de articular las demandas, digamos, ¿no? Si puede ser que sea la oposición la que articule con esos sectores sociales y el oficialismo apruebe, no apruebe, vete alguna cosa así, autorice otra. Bueno, el caso de discusión sobre la despenalización del aborto actual es un caso clave en ese sentido. En el medio, recién nos cruzamos aquí en los pasillos de Flaco con un amigo en común, con Pablo Forni, docente también de diplomatura. Pablo tiene un texto junto a otra colega, junto a Laura Fischman, ¿es el texto? No, Castronuevo, Luciana Castronuevo, que se llama Ni piqueteros ni punteros, ¿no? Que es dar cuenta de todo un entramado de organizaciones sociales territoriales que ni están estrictamente atadas al sistema político, más allá de toda la discusión de lo que es el punterismo, ni han optado por la movilización política de protesta, sino que han trabajado en el territorio. Pensemos en los clubes, sociedades de fomento, juntas vecinales, bibliotecas populares, es interminable la lista que podemos encontrar y que proveen no solo servicios a la comunidad, sino que también proveen espacios de socialización muy importantes y de generación de poder, digamos, ¿no? Eso sigue vivo, en todos nuestros países encontramos estos fenómenos, más desarrollo en uno, menos en otro. Me parece que el ciclo actual de la protesta se está como dibujando. Para el caso argentino, las protestas son altas, pero su impacto es moderado. Esto es una primera acotada conclusión. Me parece que la ocupación de la calle encuentra sus límites políticos, ¿no? Pues se pueden llenar 1, 2, 10 plazas, pero el impacto sobre la política que se quiere modificar es moderado / nulo en algunos casos. Entonces, también ahí eso nos tiene que ir redescubriendo sobre qué implica la protesta. Tal vez implica el mantenimiento de una identidad y de la unidad de un grupo social, y eso, para los que nos dedicamos a esto, es bastante importante. No sabemos, no parecería que eso genere un impacto más relevante. Hoy, con esto termino, caso distinto como el de Brasil, ¿no? Donde un expresidente con enorme popularidad queda detenido, un caso donde bastante dudosos los procedimientos que se siguieron, y donde la movilización política fue muy baja. Digamos, sí, había gente ahí, pero había 30.000 personas, digamos, ¿no? Para el hecho político trascendental que estaba sucediendo. Me animo a decir el hecho político más importante de acá hasta la mitad del siglo XXI. Para Brasil, sin duda. Sin embargo, Brasil tiene un enorme entramado de movimientos sociales territoriales, tal vez sea el más grande de Sudamérica. Entonces, ¿por qué no optan por la protesta? Tiene que ver con la autonomía, tiene que ver con reservarse, habría que, la verdad que no conozco en profundidad ese entramado, pero digo, hay un entramado ahí que responde a eso y que opta por esa alternativa. Bueno, lo que queremos hacer, discutir hoy y discutir adelante del curso, es eso, es conocer, y en eso vamos también aprendiendo, desde luego, todos nosotros en cada edición, y conociendo un poco más qué es lo que está pasando en ese entramado, y bueno, en alguna medida ser un apoyo para quienes trabajan en las organizaciones y para las organizaciones mismas. ¿Está conectada María? Está conectada María. Hola, María Esperanza, no sé si me escuchás, ya tenés audio. Recordá que tenés que darle clic sobre el icono del micrófono para que aparezca en verde, así te podemos escuchar.
Fíjate que ahí te tiene que aparecer No el sé si icono. me escuchan. Te estamos escuchando, perfecto. Bueno, vamos a arrancar mientras dure esta ventana de oportunidad tecnológica. Les pido disculpas por las dificultades. Como dijo Sarmiento, la gran tragedia de este país es la extensión y la Patagonia queda muy lejos de Buenos Aires. Les quería compartir, si no me escuchan, por favor avísenme, no me dejen acá hablándole a la computadora. Y lo que les voy a compartir ahora en realidad va a ser muy complementario de lo que dijo Sergio y tiene que ver con un pequeño artículo que va a salir publicado dentro de poco en la revista que publica la Fundación, la revista de Diálogo Político que publica la Fundación Konrad Adenauer. Y en realidad son unos datos más bien históricos, es decir, yo estoy en un todo de acuerdo con lo que explicaba Sergio de cuál es la dinámica en el sistema político en Argentina entre demandas de la sociedad civil y sistema político, y que hay actores de del sistema político que en determinados momentos se encuentran más abiertos a recoger esas demandas de la sociedad civil. Pero los 4 cuadritos que les voy a mostrar ahora, mi interés es historizar esto. Esto es una pequeña investigación que hicimos con un colega muy querido, Patricio Korzeniewicz, de la Universidad de Maryland, hace ya bastantes años, por eso los datos no son tan actuales, que después nunca la terminamos de publicar, pero la verdad es que los datos siempre me parecieron interesantes, ¿no? Y en realidad un poco la idea de esto es discutir de alguna manera con lo que es una de las, si no la hipótesis hegemónica de los estudios de la sociedad civil de la Argentina. Esto es algo que creo que Sergio y yo tenemos en común, que discutimos con unas hipótesis hegemónicas, lo cual no sé si es una buena idea, pero uno no puede dejar de hacerlo, que plantea que la sociedad civil argentina, hay muchos estudios, libros de Hilda Sábato, Luis Alberto Romero, que plantean que la sociedad civil argentina vivió una época de oro a principios, específicamente a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Una época de oro de activismo, una época de oro de autonomía y de autosustentación, en donde la sociedad civil se autogeneraba los recursos que las comunidades necesitaban para existir. Y que esta verdadera época de oro, expresada en instituciones como los clubes de cultura socialista, las bibliotecas, las sociedades de fomento, las sociedades de inmigrantes, llega a una caída muy abrupta cuando asume el peronismo en la década del 40, ¿no? Entonces hay una cierta interpretación que es bastante común de encontrar, de que el peronismo o bien coopta o bien directamente reprime la actividad de la sociedad civil, de tal manera que la sociedad civil argentina nunca se vuelve a recuperar. A nosotros nos pareció siempre, con mi colega, nos pareció muy interesante esta idea y llamativa, porque además es interesante en términos no solamente de la sociedad civil, sino es interesante en términos de cuál es la concepción de la relación entre la sociedad civil y la democracia, y de la concepción entre la sociedad civil y el Estado. Y de alguna manera acá aparece una visión que es muy liberal, y diría yo tocqueviliana, pero con una lectura que puede ser un poco superficial de Tocqueville, de que el sistema político y la sociedad civil, y fundamentalmente el Estado y la sociedad civil, están siempre en una relación de suma cero, ¿no? Entonces, que si el Estado crece, esto necesariamente implica que se achica la sociedad civil, y que para que se agrande la sociedad civil necesitamos un Estado mínimo. En este caso hay ciertos paralelos en pensar esta relación entre el Estado y la sociedad civil con la relación entre el Estado y el mercado. Digamos, es un liberalismo que asume que el Estado tiene que ser muy pequeño y muy separado, compartimentado lo más posible del mercado y la sociedad civil para generar competencias y capacidades en la sociedad civil. Y lo que hicimos, y estos son estos 4 cuadritos que voy a
simplemente mencionarlos. La metodología es muy sencilla y tiene sus fallas. Lo que hicimos fue ir a leer los 10 primeros días del mes de febrero, que es un mes que históricamente era un mes de mucho activismo de la sociedad civil, por cuestiones como de que iban desde los carnavales hasta las huelgas y las paritarias, en periodos de cada 10 años, en el diario La Nación, desde 1895 hasta el año 2005. Y contamos, leyendo todos los diarios, contamos cualquier tipo de noticia que mencionara un activismo de la sociedad civil, siendo lo más amplio posible, porque otro problema metodológico que encontramos leyendo la historiografía sobre sociedad civil es que la historiografía de la sociedad civil, tal vez también por esta especie de tinte más liberal, es muy de microhistorias, ¿no? Las clubes de barrio, la historia de las bibliotecas, la historia de los clubes de fútbol. Y es difícil tener una imagen más amplia de qué hacía la sociedad civil en su conjunto. Y además, en la mayor parte de los casos, y esta es una pregunta que vale la pena también discutir, no se toman como sociedad civil eventos de protesta, ¿no? También la historiografía más liberal no toma como sociedad civil movimientos sociales o huelgas o protestas espontáneas y poco organizadas, pero nosotros contamos todo junto. Por supuesto, como digo, esto podría mejorarse mucho más. Evidentemente, comparar menciones absolutas en un país que tenía pocos millones de habitantes en 1900 y tenía 40 millones de habitantes en 2005 tiene sus problemas. Podríamos haber transformado esto en cifras per cápita, pero realmente los datos que dan, yo creo que aún con estas dificultades los datos que dan son interesantes porque además las tendencias que marcan son muy evidentes, o sea, son muy, digamos, concordantes entre sí. Y acá lo que podemos ver es que efectivamente vemos que entre principios y mediados del siglo XX hay una ola de menciones a instancias de la sociedad civil. Ahora, lo que encontramos es que el pico de esta ola es en el año 33. Entonces, no parece haber no parece estar la evidencia de que la sociedad civil venía creciendo y se detuvo con el peronismo. En todo caso, se detiene antes con el gobierno conservador de la década del 30. Pero luego, otra cosa interesante para pensar esto es que lo que podemos encontrar es que cuando el primer peronismo es echado del poder en el 55, no encontramos una nueva era de bonanza en la sociedad civil, sino encontramos un momento de retracción, que acá puede verse en el medio de la filmina. Entonces, uno pensaría que si el factor que obstaculizó el desarrollo de la sociedad civil fue solamente el peronismo, quitado ese factor, la sociedad civil volvería a crecer, y no lo hizo. Sin embargo, encontramos una ola, una nueva momento de ascenso en el año 69, y luego encontramos otro pico en el año 2004, ¿no? Menores, como digo, evidentemente piensen ustedes lo importante que era el activismo de la sociedad civil cuando pensamos que esta barra del año 33 y del año 23 era un país de mucho menos millones de habitantes. Pero no son las mismas instituciones, ¿no? Y acá, a ver si puedo ir a la próxima filmina. Una cosa muy interesante es que prácticamente uno de los hallazgos que nosotros tuvimos en esta pequeña investigación es que ningún tipo de sociedad civil desaparece, de organización de la sociedad civil desaparece en Argentina. Es decir, hay momentos en los cuales, por ejemplo, en la década del 20 y del 30 las organizaciones de inmigrantes eran muy fuertes, en la década del 30 luego pasaron a ser las sociedades de beneficencia, las sociedades de fomento, los clubes de fútbol. Sí encontramos un tipo de sociedad civil que prácticamente luego desapareció, que fueron las sociedades de beneficencia. Y esto está directamente relacionado, eso sí, con la acción del primer gobierno peronista que
nacionaliza, por decirlo así, estatiza un montón de funciones de beneficencia que realizaban organizaciones de la sociedad civil que se hacían con financiamiento estatal, ¿no? O sea, el Estado transfería esos recursos a las organizaciones de beneficencia con muy poca accountability, y esto a partir del año 44 y 45 deja de existir. Se crea la Secretaría de Bienestar Social y se crea obviamente el sistema de salud, y el Estado pasa a centralizar un montón de estas funcionalidades. Sin embargo, lo que nosotros vemos, y ya mirando los datos más cualitativos, y de acá me voy a sumar a lo que decía Sergio, es que si uno pasa a ver cuáles eran las protestas, y miren ustedes el cuadro de la protesta social, lo alta que era la protesta social a principios del siglo XX. Entonces, esta época que teóricamente era una especie de Arcadia de la sociedad civil, en donde la gente se autoorganizaba, y si querías un sistema de salud, la comunidad italiana construía el hospital italiano, y si querían una escuela, construían una escuela mutual. No fue un momento de baja conflictividad, sino que al contrario, fue un momento de muy alta conflictividad. Huelgas, todo tipo de conflictividades, desde huelgas hasta piquetes, que también se hacían. Y justamente lo que nosotros encontramos viendo un poco los datos más cualitativos es que en gran medida la demanda de la sociedad civil en la década del 20 y del 30 tenía que ver con solicitarle al Estado que se hiciera cargo de diferentes cosas. Sobre todo de que el Estado construyera un sistema de pensiones garantizado, ¿no? O sea, que garantizara el acceso a una pensión. Entonces, no es tan sencillo como decir, bueno, la sociedad civil hacía lo suyo y después vino el Estado y se metió en ese ámbito y redujo, sino que de alguna manera ya en la década del 30 el crecimiento del Estado, y recordemos que nosotros sabemos hoy que el Estado comienza a crecer y a ser más intervencionista y más burocrático en Argentina en la década del 30, en muchos aspectos estas intervenciones eran demandas que ya venían en la sociedad civil. Y que no solo eso, sino que cuando el Estado se hace cargo de estas demandas, tiene mucho apoyo en sectores de la sociedad civil. Por ejemplo, la construcción del sistema de asistencia social estatal tuvo mucho apoyo. Había organizaciones de la sociedad civil que no les gustaba, había sectores de la sociedad civil organizada que no les gustaba tener que recurrir a las organizaciones de beneficencia, que entendían que el Estado tenía que garantizar ciertos derechos. Entonces, la cuestión es mucho más complicada que decir, más compleja que decir, bueno, la sociedad civil tiene una relación de suma cero con el Estado. A veces la sociedad civil lo que demanda es más Estado. Ahora lo que es interesante es pensar si esto es así, y un poco es lo que decía Sergio, ¿no? Digamos, las leyes del kirchnerismo en gran medida tuvieron que ver con apropiarse. Lecturas más de izquierda dicen cooptar demandas de la sociedad civil, que en muchos casos no habían sido sus demandas históricas, ¿no? Como pasó con leyes como matrimonio igualitario. Entonces, lo que es interesante es pensar qué actores políticos en diferentes momentos estuvieron más o menos abiertos a apropiarse de estas demandas de la sociedad civil y a llevarlas a la sociedad política. Y a llevarlas a la burocracia del Estado. Y acá es interesante este cuadrito, fíjense ustedes, el aumento de las acciones de protesta post-crisis del 2001, ¿no? Y también el aumento de las acciones de protesta en 1933. Y acá hay una cosa interesante, el primer peronismo y también el kirchnerismo llegan a... mi hipótesis sería de alguna manera esta: llegan al poder en los momentos en que hay fuertes protestas sociales, demandas de la sociedad civil, que no todas, pero muchas de ellas demandan que el Estado se haga cargo de cosas, y son dos actores políticos que
se demuestran como deseosos y capaces de asumir esas demandas y de utilizar asumir esas demandas como manera para construir poder político. Por supuesto, las demandas no son históricamente las mismas, ¿no? Es decir, la demanda por un sistema de jubilaciones y pensiones, que era una demanda muy fuerte, o la demanda en la década del 30, la demanda de generar un sistema que permitiera negociar salarios con cierta protección para los trabajadores, que era una demanda muy fuerte en el preperonismo, no son las demandas que veíamos en la década en el año 2001. Pero justamente lo que hay en estos gobiernos, lo que hubo fue una plasticidad a dirigirse hacia la sociedad civil y recoger estas demandas. Finalmente, miren ustedes este último cuadrito, que son asociaciones de nuevo cuño, que no son las clásicas, no son las sociedades de fomento, no son las sociedades, el Centro Gallego, las sociedades de inmigrantes, no son los clubes de fútbol. Todo esto que estoy diciendo de cómo la demanda por una organización era una demanda de la propia sociedad civil es muy interesante verlo en los clubes de fútbol, que son justamente una de las principales organizaciones de la sociedad civil que se auto-organizan y se burocratizan de manera muy fuerte en la década del 30, cuando cuando deciden profesionalizar el fútbol. O sea, estos procesos de burocratización y de profesionalización de la sociedad civil las encontramos en muchos casos en la década del 30 y del 40. Pero lo que acá podemos ver es que a partir de la década del 70 encontramos un gran crecimiento de organizaciones con demandas de nuevo tipo, fundamentalmente derechos humanos, ambientales y organizaciones feministas. Y no casualmente, muchas de estas cuestiones también tienen que ver con iniciativas que lleva al Congreso el kirchnerismo, ¿no? Es decir, y esto es una constante de la sociedad civil argentina, ¿no? Y acá yo creo que Sergio y yo tenemos una gran coincidencia, que es que la sociedad civil en Argentina funciona como un constante motor generador de demandas. Y una gran parte de esas demandas la sociedad civil argentina la dirige al Estado. O sea, esto puede ser tocqueviliano o puede no ser tocqueviliano, pero históricamente es así. Es decir, esta relación de suma cero entre Estado y sociedad civil no se da en Argentina. Hay un montón de organizaciones que la sociedad civil genera que tienen como objetivo presionar para que el Estado haga diversas cosas, para que el Estado construya un sistema de pensiones, para que el Estado genere el derecho a a participar del derecho a tener un matrimonio a diferentes poblaciones, etcétera, etcétera. Esto funciona así. Lo que es interesante, y la sociedad civil tiene una gran plasticidad, ¿no? Hace uso de todas las estrategias al mismo tiempo. Puede crear una ONG, puede crear una asociación de barrio, y si tiene que cortar una calle, corta una calle. Esto históricamente es así, encontramos que no es de ahora, no es la propensión argentina a la protesta es tan antigua como la comunidad política argentina, lo encontramos desde 1895, y lo que cambia en todo caso es de qué manera el lazo se construye con diferentes movimientos políticos y diferentes gobiernos, y cuán abiertos o no abiertos estos diferentes gobiernos y movimientos políticos están a establecer relaciones que retomen demandas de la sociedad civil. Voy a cerrar con esta idea. Lo que encontramos nosotros es que a partir de la década del 70, la cuestión de los derechos humanos tiene una centralidad que no había tenido nunca antes en la Argentina. Y que a esto se refería Sergio cuando decía las cuestiones de la víctima, ¿no? Lo que encontramos después del 2003 y después del 2005, esto no está en este estudio, yo escribí en otras instancias, es que, y escribimos justamente con mi colega Patricio Korseniewicz, un texto donde analizábamos la reacción al incendio de República Cromañón. Lo que encontramos es que
una de las cuestiones más centrales ha sido la sociedad civil demanda ciudadanía, construye ciudadanía basada en lo que yo llamo una idea de ciudadanía basada en la solidaridad con la víctima. Varios de los procesos más grandes de movilización civil que hemos tenido en los últimos años han sido la sociedad movilizándose para expresar solidaridad hacia víctimas de tragedias, ya sea el caso María Soledad, el caso Carrasco, el caso de República Cromañón, el caso de Santiago Maldonado, el caso de Axel Blumberg. Ahora, justamente, una de las cosas que nosotros vemos acá, yo digo que esta es una idea de ciudadanía, porque acá no hay solamente una solidaridad privada, sino que la sociedad civil se apalanca en estas instancias para demandarle algo al Estado. El demandado es siempre el Estado. Al Estado se le pide que haga algo, que enjuicie a alguien, que construya una institución, que reforme una institución, que reforme el Código Penal, pero siempre se le demanda algo al Estado. Por eso yo creo que acá hay que hablar de ciudadanía. Ahora, es una ciudadanía que está siempre anclada en una particularidad, que es la particularidad del rostro, digamos, de la existencia de la víctima. Lo que es interesante, y con esto voy cerrando, y claramente la raíz de esta noción de ciudadanía enraizada, de ciudadanía siempre corporizada, digamos, en el rostro de un otro que se supone que murió por culpa del Estado, por decirlo así, y una tragedia que el Estado tiene que reparar. La raíz de esto claramente tiene que ver con el movimiento de derechos humanos y la lucha antiautoritaria y antidictadura a fines de la década del 70. Que de alguna manera lo que nosotros vemos es que el lenguaje, la matriz de análisis, los ejemplos de repertorios de movilización del movimiento de derechos humanos siguen siendo absolutamente importantes y absolutamente usados por prácticamente todos los movimientos sociales de la Argentina, y esto es algo que diferencia a la Argentina del resto de Latinoamérica, ¿no? Por un lado es la fuerte historia de movilización de la sociedad civil y por otro lado el repertorio de derechos y de demanda al Estado que no encontramos en otros países. Lo interesante es que ahora vivimos en un momento en el cual tenemos un gobierno que llega al poder, creo yo, basado en un diagnóstico que es que esta dinámica de demanda de la sociedad civil tiene que ser moderada, ¿no? Es decir, ¿qué quiero decir con esto? Que sería bueno que la sociedad civil argentina se desmovilice y que la sociedad argentina no demandara tanto, o demandara por canales más institucionales. Esto lo vimos en las reacciones a diversos procesos de movilización, como fueron el 8 de marzo, el Día de la Mujer del año pasado, como fueron las protestas para la ley antijubilatoria, y como tiene que ver con el tratamiento que se dio al caso Santiago Maldonado, al caso de Rafael Nahuel en Bariloche, el caso de Facundo, el chico asesinado por un balazo en la espalda por 2 policías en Tucumán, que ayer mismo se supo que uno de ellos había consumido drogas. Y esto va a ser muy interesante ver cómo evoluciona en el tiempo, porque hasta ahora, cada vez que a la sociedad argentina se le invitó a desmovilizarse, la sociedad argentina simplemente no lo hizo, ¿no? Lo hizo en un momento dado, los 2 o 3 primeros años de la dictadura, pero luego no lo hizo más. Entonces, para mí lo que estamos viendo acá es una puja que vamos a ver cómo evoluciona, que es bastante estructural, acerca de un intento de cambiar una estructura fundamental de la democracia y de la vida comunitaria en Argentina, que a mí personalmente me parece de lo más rico que tenemos, y esta es la última idea, ¿no? Me parece que esta actividad, esta capacidad de demandar al Estado y esta capacidad de enmarcar estas demandas en un lenguaje de derechos, para mí no es un problema, sino que al contrario es una fortaleza histórica de la Argentina y que invito a defender. Gracias.
Hola, hola. Muchas gracias, María Esperanza. Le vamos a dar la palabra ahora a la doctora Manzano. Hola, hola. Sí, perfecto. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. En primer lugar, también agradecer la invitación a participar de la apertura de este ciclo, de esta corte, especialmente a Sergio y Agustina, por la posibilidad también de compartir con ustedes reflexiones, pensamientos, ideas nuevas, procesos de investigación, y de haber iniciado este diálogo de manera sumamente interesante. Básicamente, para preparar o pensar lo que quería hoy compartir con ustedes, me ayudó a centrarme en qué tipo de continuidades y en qué tipo de rupturas represivas hay sobre los escenarios donde los que vinieron durante 30 años tomando vida, las organizaciones que podemos denominar como organizaciones sociales o como organizaciones de la sociedad civil, que en mi caso siempre fueron consideradas todas aquellas que representan en algún modo a los denominados sectores populares. Entonces, pensar, lo que quería compartir hoy con ustedes, fue pensar qué continuidades hay en esos escenarios, en esos marcos de acción política, de demanda, de organización, y cuáles son las discontinuidades que en muchos casos se vienen expresando bajo rupturas represivas. Yo vengo de la antropología, a mí me cuesta mucho pensar sin ir a los campos etnográficos donde desarrollamos nuestras investigaciones, que en mi caso fueron en 3 lugares claves. Uno de ellos fue seguir todo el proceso de constitución del movimiento de desocupados de La Matanza, un trabajo de campo entre el año 2000 y 2006, de manera intensiva, que fue parte de mi tesis doctoral, y una continuidad posterior con los militantes o referentes que ocuparon tierras en la década del 80 en Quilmes. Con ellos tenemos un proyecto de extensión universitaria que continúa hasta la actualidad, y Quilmes y compartir espacios con estos referentes que también habían formado parte del movimiento de desocupados es una usina de ideas y de reflexiones. Y el otro caso que seguí también en mis investigaciones ha sido la Tupac Amaru en la provincia de Jujuy, ¿no? La organización barrial Tupac Amaru en la provincia de Jujuy. Entonces son esos 3 casos, esas 3 investigaciones las que van a estar dando soporte a algunas de las reflexiones que quiero compartir con ustedes. En primer lugar, aclarar el recorte que las organizaciones o las protestas sobre las cuales fui siguiendo minuciosamente a través de mi proceso de investigación, son todas aquellas que son protagonizadas por sectores populares urbanos. Sectores populares urbanos igual es una categoría compleja, tal como plantea Pablo Semán y Cecilia Ferraudi Curto. No hay que pensarla como una categoría estructural homogénea ni como un polo marginal, sino justamente a través de la heterogeneidad que genera diversidades, ¿no? Esta heterogeneidad, desde mi punto de vista y del equipo de investigación del cual formo parte, tiene que ver al menos con 3 cuestiones. Una de ellas con los cambios en las formas de acumulación capitalista, lo que se manifiesta fundamentalmente en una urbanización generalizada, sobre todo a partir de la década del 70 en África, Asia y América Latina, mutaciones en la forma del trabajo y en la figura del trabajador urbano, y la flexibilidad que comienza a tener la frontera constituida históricamente entre producción y reproducción, ¿no? Entonces, son fuerzas globales que van de alguna manera incidiendo en los modos de organizar la vida de los sectores populares y en la imposibilidad muchas veces de vender su fuerza de trabajo siendo despojados previamente, ¿no? De tierras, de herramientas, etc. En segundo lugar, algo que opera en esta heterogeneidad son las regulaciones sobre los modos de organizar la vida de los sectores populares.
regulaciones que no solo se ejercen a través de políticas públicas, sino a través de la iniciativa de un conjunto de actores que tienen incidencia sobre la vida de sectores populares, ¿no? Las organizaciones que se van conformando, la Iglesia Católica, los propios movimientos sociales que van regulando las conductas, la forma de ser sujeto, las maneras de constituirse como sujetos, etcétera. Van lidiando también con estereotipos sociales sobre lo que debería ser o no la vida de los sectores populares. Y un tercer elemento que da heterogeneidad tiene que ver con la manera en que los sectores populares van desbordando los constreñimientos y las regulaciones sobre su vida, a través de procesos de creatividad, de demanda, de organización colectiva y de formulación de proyectos alternativos. Entonces, de lo que se trata nuestra investigación es ir dando cuenta de cómo las fuerzas globales van constituyendo de algún modo, modelando la vida de los sectores populares, pero también todo el proceso de politización, de demanda y de organización colectiva para ir tratando de sortear las mismas y generar otras formas de vida. Yo les voy a anticipar de que los tres momentos en los que quería detenerme a lo largo de esta charla no creo que llegue a desarrollar todos en profundidad por una cuestión de tiempo, pero se los anticipo justamente para que lo que quede pendiente lo podamos después tratar en un debate y dar lugar a ese debate. En primer lugar, yo quería comentarles algunas definiciones conceptuales de protesta y la manera en que el equipo en el que he venido trabajando y en el que ahora estoy dirigiendo entiende a la protesta y la despliega operativamente en los trabajos de investigación. Y a partir de cómo entendíamos las protestas me iba a detener un poco más en el movimiento de desocupados y fundamentalmente en cómo se altera el escenario de fuerzas sociales que permaneció y permanece en parte hasta ahora cuando se comienzan a aplicar políticas de transferencia condicionadas de ingresos. Eso fue decisivo desde nuestras investigaciones a lo largo de los últimos 30 años para alterar el terreno y el tipo de demandas de los sectores populares urbanos. En segundo lugar, yo me quería detener en la complejidad que representaron los gobiernos kirchneristas para la vida de los sectores populares y su organización colectiva. Básicamente quería más domésticos. Estamos charlando. Sí. Bueno, continuando les decía que en un segundo momento de la charla quería concentrarme en la manera en que se experimentaron los gobiernos kirchneristas por los sectores populares y sus organizaciones, lo que representó en términos de articulación de fuerza colectiva y fragmentación de fuerza colectiva, el tipo de demanda, y sobre todo una paradoja que ya hacia el 2014 quienes trabajábamos en distintos barrios o a nivel territorial, esta categoría que trajo Sergio, ya había signos o evidencias de un Estado que se constituía fuerte en comparación al Estado mínimo neoliberal, pero que sus bases estaban asentadas sobre procesos de profunda precariedad social de la vida de los sectores populares,
que se manifestaba en dimensiones urbanas, en dimensiones del trabajo, etc. ¿no? Entonces esa paradoja de estados fuertes en comparación al estado neoliberal de los 90, pero asentado en estas fragilidades estructurales que tenían que ver con los procesos de precarización. En una tercera parte me interesaba dedicar un poco más la charla a lo que sucede a partir del 2015, y para eso iba a traer la experiencia de Jujuy, aunque es una experiencia específica, es sumamente concentrada, y puede echar luz sobre algo que creo que dejó planteado también María Esperanza al final de su charla, que tiene que ver con un entendimiento del poder no como esencia, sino como relación. Entonces, de alguna manera, nuestras reflexiones en la actualidad o nuestras investigaciones en la actualidad están tratando de captar la modificación en la correlación de las relaciones de fuerza. Y es una correlación que, al menos para el caso jujeño, se expresa bajo dos modos, ¿no? Como represión y como destrucción, de alguna manera. Destrucción de cierta construcción de bienes colectivos. Y yo extremaría esto, es la destrucción de un escenario construido durante 30 años de relación entre los sectores populares y el Estado, ¿no? Que ahora vamos a ver de qué se trata esto. Y hacia el final quería hacer algunas sistematizaciones. Yendo al primer punto, que era la protesta, que es lo que me interesaba charlar, nosotros hemos trabajado bastante para desplegar un enfoque de protesta que no se concentre exclusivamente en la acción, sino que pueda recuperar la trama de vida social y cotidiana dentro de la cual la protesta ocurre. Como planteaba María Esperanza, siempre uno discute en ciencias sociales si hay hipótesis a las cuales se está enfrentando o con las que está tratando de trabajar para construir otras alternativas. Nosotros, cuando empezamos a trabajar en el 2002, teníamos la intensa literatura sociológica sobre acción colectiva, sobre protesta, que se focalizaba fundamentalmente en el ciclo de vida de una acción o una protesta, ¿no? Su origen, su desarrollo y sus resultados. La referencia era el sistema político fundamentalmente, y se concentraba exclusivamente en esa acción. Fue sumamente interesante porque permitió conocer repertorios de acción colectiva, innovaciones, el carácter disruptivo que tienen las protestas, etc. Lo que quedaba relegado en ese enfoque eran los procesos de significación, la manera en que los sujetos se disponían a participar en una acción de protesta o en una acción colectiva. Y fue hacia esos huecos los que intentamos de alguna manera trabajar desde antropología, que es la disciplina desde la cual proveníamos, ¿no? Y por otro lado, lo que notábamos es que en los enfoques de acción colectiva o protesta, cada vez que se intentaba atender a por qué los sujetos participaban de la misma, había una tendencia a recortar motivaciones para la acción, ¿no? Y se recortaban motivaciones en términos de motivaciones estratégicas, motivaciones emotivas, motivaciones culturales, y de alguna manera se generaban dicotomías, al menos para los sectores populares, que por un lado daban lugar a interpretaciones, si participaban de la protesta por interés o por identidad, si participaban por incentivos económicos o por cuestiones expresivas e identitarias, ¿no? Entonces, bueno, como para tratar de superar ese tipo de dicotomías, nosotros fuimos generando desde la antropología otro tipo de enfoques que tenían que ver con reconstruir la trama social y política dentro de la cual la protesta ocurría. Entonces, en lugar de pensar sobre las motivaciones para la protesta, dedicamos gran parte de nuestra energía de investigación a reconstruir los compromisos vinculantes, ¿no? ¿Por qué las personas se disponen? ¿Cómo se establecen esos compromisos que la vinculan en ese hacer juntos con otros, ¿no? Y ahí, siguiendo las trayectorias de sectores populares y lo que ocurre a nivel territorial, no son solamente, no se entabla solamente el compromiso con un ente abstracto que es la organización. Justamente la organización va tomando vida de las redes de parentesco, de las redes de vecindad, por las cuales las personas se comprometen a tomar parte de una acción colectiva, ¿no? Van quedando comprometidas en la acción. Por otro lado, los compromisos a veces no son solamente entre los vivos, el compromiso también es con los muertos. Un poco
lo trabajó María Esperanza cuando planteó y analizó la categoría de víctima. Nosotros lo tomábamos desde otro lugar, que tiene que ver cómo la fuerza de los ancestros, para el caso de las protestas mapuches, el caso de las fuerzas de la naturaleza y el entorno, los muertos convertidos en mártires, como Darío Santillán, Maximiliano Costecchi, el caso de las ocupaciones de tierras históricas en la provincia en el Gran Buenos Aires, como fue Agustín Ramírez, asesinado en el año 86 en tomas de tierra, comprometen a la acción, ¿no? Hay una deuda con el muerto que hay que saldar a través de la participación política. Entonces, bueno, todos esos elementos nosotros los íbamos tomando para poder entender la protesta. Por otro lado, en lugar de pensar las motivaciones o el sentido unívoco de una protesta, trabajamos mucho la construcción procesual del derecho. Es muy raro que una persona, en las investigaciones que nosotros realizamos, plantee que está protestando por un derecho. En realidad la idea de derecho, la noción de derecho, se construye a través de la participación y la protesta, ¿no? El sentido del derecho a la vivienda, el sentido del derecho al trabajo, etcétera, es el resultado de un proceso de estar junto a otros, ¿no? De una acción colectiva. Otro tema, saliendo de esta focalización excesiva en la acción, fue atender a los procesos de interacción con el Estado, básicamente. El Estado era modelado, algo que estuvieron trabajando mucho Sergio y María Esperanza en sus intervenciones. El Estado es modelado a partir de las demandas que se expresan en las protestas, ¿no? Pero incluso no solo modelado, es extendido por las demandas y las protestas. Después yo me voy a referir a este punto, cuando los sectores populares ocupan tierra, autourbanizan y empiezan a movilizarse para demandar un centro de salud, para demandar una escuela, para demandar servicios públicos, se están extendiendo las propias funciones de Estado en ese lugar, ¿no? Están sindicalizando a esos trabajadores del Estado en algún punto, o sea, toda esta complejidad era... Entonces, lo que a nosotros nos interesaba era mostrar estos procesos de interacción con el Estado, cómo las protestas y los movimientos sociales iban modelando al propio Estado y cómo iban quedando constreñidos y modelados por el Estado también, ¿no? Porque en el momento, sobre todo esto va a ser como mucho más visible en el momento que comienzan a gestionar políticas de transferencia condicionadas de ingreso. Hay que especializar estructuras, hay que especializar personas para asumir esa tarea y abriendo un paréntesis, lo peligroso de este contexto es que esas tareas que fueron de alguna manera parte o exigencia de gestionar políticas públicas son las que hoy están en la arena judicial, cuando plantean que las organizaciones son asociaciones ilícitas, ¿no? Entonces, después yo me voy a detener un poquito más en eso. Obviamente que las relaciones con el Estado no solamente son relaciones de reciprocidad, hay asimetrías, hay fuerzas desparejas, también los encuentros de los movimientos sociales y las protestas con el Estado es a través de la represión y de la muerte. Por algo las personas cuando participan de una acción colectiva plantean que les provoca alegría por un lado y miedo por el otro, ¿no? El temor a la represión, el temor de enfrentarse corporalmente a los que están representando en ese momento las fuerzas represivas. Y por otro lado, hay un elemento que también recuperábamos, que era la tradición, ¿no? Cómo el carácter disruptivo de las protestas, a su vez, puede ser identificado en el marco de tradiciones. Cuando las personas ocupaban rutas en La Matanza, me decían que estaban actualizando lo que habían vivido 10 años antes, que habían sido las ocupaciones de tierra. Ellos a los piquetes del distrito de La Matanza los bautizaron como asentamientos, ¿no? A los piquetes sobre la Ruta 3, por el tipo de organización que tenía el piquete, de alguna manera. Y porque muchos de ellos fundían sus trayectorias en lo que había sido la ocupación de tierras. Yo me iba a detener, pero por una cuestión de tiempo no lo voy a hacer, en la descripción de un piquete, para ver cómo el mismo era una forma social, básicamente. Pero me quiero detener, quiero usar el tiempo para comentarles otra cuestión que tiene que ver con cómo en el año 2000 y 2001 se generalizan los cortes de ruta en La Matanza,
pero que en realidad habían venido pacientemente construyendo todo un espacio político para demandar por la cuestión de la desocupación, ¿no? En el año 95 empiezan los primeros censos que van haciendo dirigentes de ocupaciones de tierra, los movimientos de desocupados, al menos en La Matanza y en gran parte de Gran Buenos Aires, no solo en La Matanza, tienen sus centros en asentamientos de la década del 80, ¿no? Por eso las áreas más fuertes donde tuvo incidencia el movimiento desocupado fue en La Matanza, en Solano, en Almirante Brown, etc. Entonces, estos líderes de ocupaciones de tierra, junto con maestros sindicalizados en SUTEBA y con médicos que pertenecían a asociaciones profesionales, con empleados de ATE, van generando pequeños censos para medir la desocupación, problemas de salud, etcétera, en los barrios. Y esos censos, o sea, le van hablando al Estado con un lenguaje del Estado, ¿no? Hay que medir, hay que cuantificar el problema, pero lo interesante es cómo en el año 95-96 van presentando esos resultados en las ventanillas del Estado, en algunos casos en la Municipalidad de La Matanza, en otro caso en la Secretaría de Desarrollo Social de Nación, a partir de ocupaciones. O sea, lo presentan por mesa de entrada, pero ocupan los edificios ministeriales, ocupan la plaza central de La Matanza y van constituyendo al desocupado como un sujeto colectivo también en esas interacciones, ¿no? Lo primero que demandan en el 95-96 son planes alimentarios para los desocupados. Esto también se inscribe en una tradición estatal de intervención sobre la pobreza. Son muy jóvenes, no van a recordar lo que fue el Programa Alimentario Nacional que implementó el alfonsinismo, pero en el año 87 ese programa alimentario había llegado a cubrir a 1.300.000 familias aproximadamente. Entonces había una experiencia que frente a la pobreza se solicitaba alimentos, y había una respuesta del Estado también estandarizada frente a esas situaciones, ¿no? Como les decía, junto con esto también había demandas de las organizaciones sindicales que venían acompañando todo este proceso de organización de los desempleados, como la Central de los Trabajadores de la Argentina y la Corriente Clasista y Combativa, que planteaban que la desocupación no era un problema técnico y natural, sino que era un problema social y político, porque las respuestas podían ser repartir el tiempo de trabajo socialmente existente, o reducir la jornada a 6 horas, etc. Pero el Estado va a responder progresivamente a estas demandas a través de la implementación más generalizada de los programas de ocupación transitoria, de los programas de transferencia condicionada de ingresos, ¿no? Entonces la categoría plan, proyecto, comienza a formar parte de la vida cotidiana de los sectores populares, ¿no? Y lo interesante ahí es un lenguaje de lucha que empieza a ser aprendido, porque esos planes no se consideraban como dados simplemente por el Estado, ¿no? Sino como arrancados por la lucha colectiva. Bueno, lo que yo quería plantear ahí, y esto lo voy a leer para cerrar la idea de esta parte, es, hay algo interesante, es como a través de los planes lo que va a suceder es que las demandas se empiezan a concentrar en ese aspecto, ¿no? Cuándo ingresaban las personas, cuántos tenían que ingresar, las herramientas, etc. Entonces, lo que yo quiero mostrar es que a través de estas luchas populares, de toda esta tradición de organización, lo que se va configurando es un marco común, material y significativo que estableció los términos centrales sobre los cuales y el terreno sobre el cual puede ocurrir la lucha, la impugnación y la demanda. Términos y terrenos que no fueron elegidos de manera autónoma por las poblaciones subalternas, pero a través de los cuales generaron una intensa actividad. Así los programas alimentarios o los de transferencia condicionada de ingresos se transformaron en potentes puntos de lucha a través de los cuales se movilizaron formas y lenguajes impuestos a la vez que activados y remodelados por los proyectos de organización colectiva. Estos procesos de disputa permiten comprender cómo los marcos históricos dentro de los cuales ocurre la lucha y la demanda resultan sólidos y frágiles, ¿no? A la vez, volviendo central a interpretar estos procesos de transacción como los definimos nosotros en la investigación. Ya me queda poco tiempo, por eso les anticipé el plan, porque sabía que no iba a llegar, pero con respecto a lo que sucede en los gobiernos kirchneristas,
me interesa fundamentalmente marcar cómo lo que empieza a aparecer como problema a partir de políticas que intentaron crear puestos de trabajo, formalizar puestos de trabajo, que es algo que plantean otros investigadores, redistribuir, ¿no? Recursos y sobre todo también acceso a dinero para consumo, etcétera, va apareciendo como demanda el problema de aquellos sectores que quedan bajo situaciones de informalidad, ¿no? Donde no pueden acceder a los derechos de protección social, de seguro social, que en el caso de Argentina no tienen que ver solo con la protección, siguiendo su historia, sino acceder a ciertos derechos o protecciones sociales es constituirse en sujeto político también, ¿no? Que accede a todo este proceso redistributivo y puede discutir sobre los asuntos centrales de una nación. Entonces, yo acá les iba a comentar un poco lo que había sido la conformación de la CETEP, que es la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, que es la que va a venir a representar toda una demanda que está en función de derechos, ¿no? La idea de que los sectores populares, por más esfuerzo en creación y formalización de puestos de trabajo, un gran sector tiene que seguir creándose sus fuentes de trabajo, las formas de ganarse la vida. Entonces, todas las demandas se dirigieron a cómo formalizar esas relaciones, cómo generar una actividad militante para unir la diversidad de situaciones que engloba la economía popular, cómo reclamar un salario social y estable, ¿no? Una fuente de ingreso estable, y cómo acceder al bienestar, básicamente, que era algo posible de pensar bajo el gobierno kirchnerista, ¿no? El acceso al bienestar, que eran vacaciones, consumo, etc. Obviamente, más allá de demanda, una de las organizaciones que llevó esto a la práctica fue la organización Barrial Tupac Amaru, sobre la cual después podemos charlar. Y lo que me interesa marcar como tercer parte de lo que tenía pensado trabajar en la presentación es este aspecto de represión y destrucción que, al menos en el caso de Jujuy, se vive a partir del 2015, ¿no? Y esto tiene que ver porque el gobierno jujeño lo que intenta hacer es apropiarse de los espacios centrales donde se había estructurado la vida colectiva de los movimientos y las protestas durante los últimos 30 años. En primer lugar, se trata de apropiar de la plaza, ¿no? Donde la organización Barrial Tupac Amaru venía realizando un acampe. Cuando asume el nuevo gobierno, la organización Barrial Tupac Amaru demanda una entrevista y no estaba haciendo nada extraño a lo que venía relatando que hicieron las organizaciones sociales desde la década del 80 en adelante. Pasar una nota por mesa de entrada, cuando no tienen respuesta, montar un acampe, todo este lenguaje corporal de la ocupación para establecer un vínculo con el Estado. Lo que sorprende ahí es la respuesta del Estado, no lo que hizo la organización Barrial Tupac Amaru, que era mostrar este acampe. Lo que hace el Estado jujeño, el gobierno jujeño, es sancionar 2 decretos, el 12 de enero, que tienen fuerza pública y se van apropiando de ciertos estereotipos sociales que circulaban en la sociedad jujeña. Uno de ellos es establecer el carácter perjudicial de la protesta y identificar una víctima directa de esa protesta, que eran los vendedores ambulantes que rodean la plaza central de Jujuy, para lo que abre un padrón de damnificados, ¿no? Para hacer una compensación única por los perjuicios que genera la organización Barrial Tupac Amaru, y la señora decía el decreto Milagro Sala puntualmente, ¿no? Entonces, toda la atención social en torno a una protesta se dirige a esta solidaridad con las víctimas del acampe, ¿no? Hay solicitadas en los diarios, etcétera, todos esos días. Y el otro decreto es que a partir del 14 de enero a la madrugada, todas aquellas personas y organizaciones que continuaran acampando en la plaza perderían el derecho de por vida a ser beneficiarios de programas sociales, ¿no? Tanto de vivienda como de ingresos, etc. Y fue ese 16 de enero que le retiran la personería jurídica a la organización Barrial Tupac Amaru, ¿no? Porque ellos siguen en el acampe 20 días más.
aparte de estas medidas puntuales del gobierno, empieza un desguace, ¿no? Las personas se van yendo de la CAMPE. ¿Sí? Si nosotros en los piquetes veíamos justamente cómo se fortalecía una organización colectiva a partir de participar en ese piquete, etcétera, acá se va desguazando. Y después va dejando a la deriva, durante 2 años, el gobierno, todas las instalaciones que había construido la organización barrial Tupac Amaru. El área de salud, las escuelas, las piletas, el barrio, ¿no? Toda la regulación de las relaciones sociales que había logrado construir la organización Tupac Amaru en 10 años, van quedando a la deriva. Esos bienes, cómo se van usando, etc. Bueno, entonces, para cerrar, yo quisiera decir tres cuestiones fundamentales. Una, reafirmar esto, que estamos, y esto tiene muchas consecuencias sobre la producción de conocimiento, estamos registrando en vivo un cambio en las correlaciones de fuerzas sociales y es muy difícil saber cómo van a perfilar y cómo se van a ir modelando estos flujos de relaciones sociales. Por otro lado, que uno de los quiebres centrales a partir de estas nuevas políticas es debilitar a los movimientos y en la organización en su tarea que tuvieron durante estos últimos 30 años de tratar de apropiarse de un excedente social que era redistribuido a través de políticas públicas y a través de los cuales generaron bienes colectivos. Entonces, quebrar esa capacidad de incidir en el excedente social de una sociedad que venía vehiculizado por políticas públicas es otro punto que me parece importante tener en cuenta. Por otro lado, atender a procesos, que esto estaba más trabajado para Quilmes, que no lo pude quizás desarrollar, de micropolíticos de reconstitución de fuerzas, que por ahí no aparecen en la escena pública, no aparecen como protesta abierta, pero que tienen que ver con la fuerza del homenaje, de la comensalidad, de constituirse como grupos, ¿no? Y de procesarse como grupos, no solo en función de las demandas, que todavía quedan en los barrios, como el mejoramiento barrial, arroyos, problemas medioambientales, pero también en la fuerza del homenaje y en reconocerse en una intimidad histórica, ¿no? Que es algo a lo que están abocadas muchas de las organizaciones con las que estamos trabajando y el traspasar ciertos saberes a otras generaciones. Por otro lado, la pervivencia entre un contexto y el otro, contexto gubernamental y el otro, de las situaciones de precariedad absoluta de la vida de los sectores populares, que son cuestiones estructurales irresueltas y que son el punto, quizás, donde las seguimos nosotros, de politización de los sectores populares, ¿no? Y, por último, diría que nuestra labor no puede dejar de recuperar el carácter democratizador que tuvieron las organizaciones y los movimientos sociales durante los últimos 30 años. Básicamente por la construcción rápida de los medios de comunicación, del Poder Judicial, donde las organizaciones sociales pasan a ser sinónimo de asociación ilícita. Entonces, recuperar el carácter democratizador que han tenido durante 30 años creo que es una labor que no podemos resignar y va a implicar tarea de contextualización, de historización, de descripción de las prácticas en sus contextos locales, justamente como una defensa del proceso democrático de los últimos 30 años, ¿no? Bueno, eso. Muchas gracias, Virginia. Abrimos el micrófono para quien quiera realizar alguna consulta y a quienes quieran a través del chat de la sala de videoconferencia realizar comentarios, pueden hacerlo. Está abierto. Ahí estamos.
No, Nadia, perdón. Dice, en la actualidad, las protestas y las demandas sociales en la Argentina se realizan de acuerdo a las idiosincrasias de las ciudades en particular y al mismo tiempo los temas que se manifiestan tienden a nacionalizarse o particularizarse según el caso. ¿Siempre fue así? A Yuri que iba a ver para otro y dice que para mí. Yo me quería abrir, Nadia, me quería abrir el tema. A ver. Las protestas y las demandas sociales en Argentina se realizan de acuerdo a la idiosincrasia de las ciudades en particular y al mismo tiempo los temas que se manifiestan tienden a nacionalizarse o particularizarse. Yo la verdad que se ríe. Yo la verdad creo que Virginia puede contestar mejor esto porque siendo antropóloga. Pero lo que uno ve, y es interesante la historización que hizo María Esperanza, es que hay temas que emergen en determinados momentos y emergen con características más o menos parecidas en todo el país y a veces a escala continental, digamos, ¿no? O sea, los procesos político-económicos son bastante semejantes, ¿no? Por ejemplo, la demanda medioambiental y la cuestión de los recursos, la explotación y uso de los recursos naturales. Es un tema que hoy está presente en la agenda de todos los países, no del mismo modo, digamos, no porque los tejidos sociales son distintos y me parece que donde hay, por ejemplo, sectores indígenas organizados fuertemente, tienen una mirada distinta a la que tienen sectores urbanos, por ejemplo, en otras partes. Me parece que eso hay. Los temas que parecen, yo una experiencia de lo que uno recoge de los trabajos de campo y hablando con organizaciones, es esta idea de la particularidad que tiende a ser a veces escasa, ¿no? No sé, te ha sucedido seguramente a vos también, cuando el entrevistado dice, bueno, esta organización es muy particular, y uno no quiere afectar la autoestima porque es importante igual, pero uno lo que ve son rasgos, ¿no?, muy semejantes, por ejemplo, de la época en que surgió la organización. Está teñida por el clima político, el contexto histórico, ¿no?, la discusión política de ese momento. Entonces me parece que las particularidades a veces tienen que ver con procesos históricos. Sí, eso de las regiones o de las ciudades, ¿no? Ciudades afectadas por una gran ola de desempleo, ciudades afectadas por la presencia de una explotación de diverso tipo que fue la que motorizó, pensemos YPF para el caso argentino, explica muchas situaciones sociales en esa parte. Me parece que eso da ciertas particularidades. Lo que yo he visto en general, y al estar en distintos lugares de la Argentina incluso, es que influye más en la época que el espacio, digamos, ¿no? Yo tengo experiencia en sectores campesinos, entonces ahí ya no sabría qué decir. Pero en cuanto a la influencia de la es más importante el tiempo en que la organización surgió, porque responde a un debate político de la época, que al lugar, digamos, ¿no? Salvando esto, no sé vos, Virginia. No, quizás con respecto a la pregunta, yo pienso que hay algunas tendencias generales, ¿no?, que un poco cuando yo presenté las características, cómo asumimos los modos de vida de los sectores populares, es algo que cruza de alguna manera a las poblaciones urbanas latinoamericanas, no simplemente a La Matanza, al Gran Buenos Aires o a Jujuy. Y después hay algunas particularidades que tienen que ver con los procesos históricos y la manera en que se manifiestan las economías políticas, ¿no? Por ejemplo, el kirchnerismo lo que hace en un momento cuando intenta de alguna manera crear puestos de trabajo entre los sectores desocupados es incentivar las formas cooperativas de asociación, ¿no? Cooperativas para la construcción de viviendas y cooperativas para otro tipo de tareas de infraestructura urbana, de cuidados, etcétera. Una de las cuestiones que a mí me sorprende es, yo venía trabajando con el movimiento de desocupados de Matanza y ya ahí teníamos contacto con Quilmes, es como en el Gran Buenos Aires las cooperativas muchas veces fueron vistas como signo de fragmentación, de distanciamiento, de ruptura, ¿no? Se fueron debilitando las organizaciones de desocupados y gran parte de la construcción de viviendas en el Gran Buenos Aires quedó en manos de empresas constructoras privadas. Y el contraste era Jujuy, donde bajo esa misma política
la Tupac Amaru se había rearticulado y fortalecido como movimiento social, ¿no? Construyó la mitad de las viviendas de toda la provincia, o sea, construyó 8.000 viviendas, se instala en toda la provincia de Jujuy, a través de la construcción cooperativa de viviendas pasa a ser la tercera empleadora en la provincia, después de el empleo público, la caña de azúcar y la Tupac Amaru, y va creando todo un dispositivo de bienestar asociada a la redistribución del ingreso, ¿no? De acceso a la vivienda, acceso al trabajo, acceso a la salud, a la educación, y va trabajando sobre otro tipo de identidades que tienen que ver con el reconocimiento étnico, con la organización de las primeras marchas del orgullo gay en el centro de Jujuy, con actos redistributivos en la ciudad, ¿no? Entonces ahí creo que algo de la manera en que se fue configurando históricamente la economía política, una economía política en Jujuy sumamente excluyente, ¿no? Con respecto a que la principal actividad había sido privada la caña de azúcar y la manera en que iba expulsando a las poblaciones, iban quedando en los márgenes de ríos, viviendo en los márgenes de ríos en las ciudades, con una tasa de migración también bastante alta para el caso de Jujuy, y sobre todo donde, si bien eso también se manifiesta en el Gran Buenos Aires, donde los sectores populares tienen se combina ser pobre en Jujuy con ser indio. Entonces, esos dos elementos muy específicos de esa construcción histórica jujeña, ¿no? Asociada primero al Alto Perú y después marginal con respecto al Río de la Plata y a las economías centrales, marcó cierta diferencia y un desacople temporal con respecto a las organizaciones del Gran Buenos Aires. Después... Perdón. Es que yo soy rapero también, entonces no me creen. No. Hacen bien. María, ¿estás ahí? No, por si después quiere agregar algo. Mientras leemos una pregunta para Virginia. Cuando Virginia dijo... Hay dos preguntas para Virginia. Cuando Virginia dijo que a partir de 2014 ellos veían que el Estado se sostenía en la precariedad de los sectores populares, ¿en qué sentido puede interpretarse dicha precariedad? Y después Ana Laura agrega, quisiera consultar a Virginia qué análisis hace ella respecto de cómo pasaron a ser los programas laborales que surgieron, según lo comentado, como conquista de las organizaciones sociales en los 80 y 90, que fueron recogidos sobre todo por los gobiernos peronistas, a ser planes sociales peyorativamente vistos por la sociedad en general y sobre todo por la clase media y gran parte de la clase trabajadora. La primera pregunta de Carlos es interesante porque él está planteando un debate de la manera en que se conceptualiza y se entiende la precariedad, ¿no? Que yo lo dije al pasar, y que hay distintas vertientes y es algo que lo estamos procesando, ¿no? En primer lugar, estamos saliendo de la idea de precariedad como simplemente precariedad laboral, ¿no? Para pensarlo como una condición más ontológica, ¿no? La precariedad de la vida en general, las fragilidades de los soportes, la falta de formalización sobre algunas dimensiones claves de la vida, como la tenencia de la tierra, las condiciones urbanas, el acceso a derechos. Igual yo recogería el guante y le diría que es algo sumamente importante y que en este momento el equipo en el cual estoy trabajando está sistematizando ese concepto, porque lo que sí es importante es que marca relaciones y no a un sujeto en particular, el precariado, como para el caso de Europa, donde el debate fue el lugar que tenía el precariado, si el precariado era una nueva clase obrera y distinta a la clase obrera. Nosotros enfocamos cuestiones de relaciones, de fragilización y a la vez de soportes que permitan salir de esa situación. Y la otra pregunta es de los programas laborales. Claro, los programas laborales en realidad son vistos como una conquista durante la etapa de los cortes de ruta, son reelaborados simbólicamente también como una conquista, como parte de la dignidad, y hay toda una construcción ahí de derecho a los planes a través del sufrimiento en la ruta, o sea, lo que otorga derecho
es el sufrimiento en la ruta, es poner el cuerpo en la ruta, eso es lo que da derecho a un plan, ¿no? No simplemente estar desocupado, sino tener una disposición activa, y por eso tanta importancia para las organizaciones tenía el proceso de cuantificación de la participación, porque eso de alguna manera hacía el merecimiento de esos programas. Es interesante lo que planteas porque cuando cambia el contexto y donde se comienzan a generar puestos de trabajo en algunas industrias o en otro tipo de actividades, eso comienza a ser un proceso sumamente complejo en los barrios, ¿no? Se empiezan a tramitar violencias horizontales también a través de los estereotipos del planero como alguien que no pudo volver a la fábrica o que no pudo tener un trabajo, y eso que está presente históricamente, ¿no? La conversión del otro en un vago, en un incapacitado, para el trabajo que no quiere, empezó a constituir las relaciones sociales y se tramitaban de manera muy violenta, por ejemplo en Solano, en la medida en que las personas iban recogiendo basura, que era la tarea que tenían asignada de higiene urbana por las cooperativas de Argentina Trabaja, otros vecinos salían atrás y tiraban basura, ¿no? Entonces, como que la pregunta está interesante. Yo pienso que tiene que ver con imaginarios sociales, con la idea de un ascenso social a través del esfuerzo familiar, eso al menos en Jujuy, y que vinieron organizaciones de desocupados y después la Tupac Amaru, que de manera rápida les dieron un conjunto de recursos que les llevó una vida a una familia obrera, ¿no? Entonces, pero eso me parece que lo dejaría también para seguir pensando, ¿no? Bueno, gracias a Nadia, a Carlos y a Ana Laura por las preguntas. No sé si acá hay una pregunta, sí. ¿Te alcanzo a leer? Gracias. Bueno, ahí me escuchan. Bueno, mi nombre es Javier. No sé, cuento un poco. Soy estudiante de antropología de UBA. Y bueno, por ahí la pregunta era para Virginia, con lo que había planteado de la Tupac. Y justo creo que viene en consonancia con esto de la precariedad de la vida, o de la precariedad de las relaciones más bien. Porque decía que rápidamente, por ahí la organización fue deslegitimada, y por ahí todo eso que había construido después rápidamente, bueno, a través de la judicialización y todo esto se fue desarmando. ¿Por qué? Digamos, y no solamente le pasó a la Tupac, digo, otros movimientos, los movimientos de desocupados o los movimientos después llamados piqueteros, en que en su momento tuvieron como una, digamos, como cierta capacidad política para la distribución de recursos, después rápidamente, o digamos, o muchos pasaron a muchas personas particulares, digamos, pasaron a la gestión estatal, y otras, digamos, otras organizaciones fueron rápidamente desarticuladas. ¿Por qué pasa esto? Yo pienso que es otra pregunta de investigación, y que ahí falta otro actor clave que por el sesgo de nuestras investigaciones o por la perspectiva que asumimos no lo trabajamos suficientemente. Por ejemplo, en el caso de Jujuy, mi puerta de entrada para las investigaciones fue el movimiento Tupac Amaru, ¿no? Y si bien entrevisté a funcionarios estatales que estaban sobre todo asumiendo funciones en las áreas de vivienda, no me detuve a conversar o a charlar más detenidamente con el que se define como un jujeño medio, ¿no? Como al jujeño que le molesta la existencia de la Tupac Amaru, etcétera. Entonces, por un lado, falta algo de investigación sobre el jujeño que se plantee como opositor a estas formas y como apoyando las políticas del nuevo gobierno. Eso a nivel empírico. Y a nivel de la pregunta sobre la rapidez, ¿por qué no lograron institucionalizar los movimientos, por ejemplo, la tenencia de la tierra, en el caso de la Tupac, ¿no? La tenencia de la vivienda? ¿Por qué las personas ahora están
sumamente asustadas con que esas viviendas puedan serles quitadas y sacan las escrituras a la casa de parientes, las escrituras no, perdón, sacan los títulos que tienen a la casa de parientes, o bueno, ¿por qué toda esta pérdida, ¿no?, de estos trabajos que habían sido vehiculizados por políticas públicas? Ahí hay distintos debates también dentro del movimiento. Para algunos no se pasó a otra escala de producción, no se pasó a otro tipo de redes, de intercambio, se siguió trabajando exclusivamente con los recursos que venían a través de políticas estatales. Después hay otro elemento que yo no subestimaría también para el caso de Jujuy, que es la derrota electoral. Es un movimiento que la Tupac Amaru, que en la última etapa apuesta, y un poco a esto que también te dirigías, ¿no?, a la entrada al Estado o al sistema político de otra forma. Ellos apuestan a los cargos electivos, ¿no? Y son derrotados en el 2015, entonces hay todo un efecto de esa derrota sobre las personas que participaron dentro del movimiento, y tras esa derrota viene un acampe sumamente agonístico que va desguazando todo el movimiento. Y por otro lado, porque comienza una disputa sobre qué se entiende por un bien colectivo también, ¿no? Entonces, por un lado la bloquera ¿es un bien colectivo o en realidad es algo que me corresponde porque el movimiento me empleó y ahora yo me quedo sin trabajo y no cobré una indemnización, ¿no? Que era el argumento que tenían muchos para apropiarse de la bloquera. Entonces, bueno, ¿qué pasó con esa construcción? ¿Por qué llega un momento? También verlo en términos procesuales, ¿no? Porque los movimientos plantean, bueno, cómo en un primer momento, a través de las copas de leche, la proximidad de los dirigentes con las personas que formaban parte del movimiento, las relaciones personalizadas, la contención, y cómo en el proceso se van distanciando porque asumen funciones de gestión de recursos, o porque asumen cargos representativos. Entonces, bueno, cómo se produce esa fractura que de alguna manera va condicionando después el desguace del movimiento, ¿no? Como que estos compromisos vinculantes se traicionan en un momento. Esa es otra puerta sobre la que estoy trabajando ahora. No tendría una respuesta definitiva, sino que es algo que creo que sorprendió a todo el mundo, la caída tan rápida, el desarme de movimientos y también de un conjunto de políticas que se suponía que estaban institucionalizadas como políticas de Estado, ¿no? Bueno, si les parece vamos cerrando, agradeciendo a María Esperanza, que creo que no está, estoy tratando de mandarle un mensaje de WhatsApp, pero tampoco conecta, agradecer la participación desde Neuquén Capital, a Virginia, que se vino hasta acá, agradecerle mucho su acompañamiento en esta mesa, a Flaxo Virtual, que tenemos acá presente acompañándonos y que nos da nada menos que el soporte para que esto sea